Bueno, en la diapositiva anterior habíamos quedado en la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Habíamos dicho que el cloro entraba como un cotransportador del sodio y que esa reabsorción del sodio iba a depender de la oferta del sodio a nivel del túbulo. Y también dijimos que ese era el sitio de acción de los diuréticos tiacídicos porque bloqueaban el canal del cloro y de esa forma bloqueaban la entrada de sodio, se quedaba el sodio concentrado en la luz del túbulo y iba a provocar una diuresis porque, como sabemos, el sodio arrastra agua. Ese es el mecanismo de acción entonces de los diuréticos tiacidas. Ahora bien, en relación al calcio, entonces tenemos que a nivel del túbulo contorneado distal también se reabsorbe el calcio. El calcio se reabsorbe en presencia de la paratormona y de la vitamina D. La reabsorción del calcio se hace por difusión a favor de un gradiente de concentración, un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, y entonces se hace por los canales de calcio que se encuentran en la membrana luminar, y la salida del calcio se hace hacia el intersticio a nivel de unos canales que se encuentran en la región vasolateral, y va a jugar un papel importante allí la bomba sodio, perdón, la bomba calcio ATPasa. En esta salida del calcio van a entrar tres moléculas de sodio, ¿ok? ¿Qué hace la paratormona? La paratormona aumenta el número de canales de calcio en la membrana vasolateral y aumenta la actividad de los canales de voltaje dependiente del calcio a nivel de la membrana luminal. En el túbulo colector cortical vamos a encontrar células principales y células intercalares. Las células principales se van a encargar de la reabsorción de sodio y potasio a nivel de la luz de la membrana luminar, o sea, de la membrana luminar de este lado, ¿verdad? Ahí va a actuar, del lado paravasal, va a actuar entonces una bomba que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Estas células, las células principales, son sensibles a la aldosterona, o sea que la reabsorción de sodio y la secreción de potasio va a depender de la concentración de aldosterona. Y estas células son impermeables al agua y se van a hacer permeables al agua en presencia de la aldosterona, de la hormona antidiurética. Esta reabsorción del agua va a depender entonces aquí en las células principales del túbulo colector, va a depender de unas proteínas que conocemos como las acuoporinas, las cuales tienen una alta sensibilidad al ADH, porque en principio estas células son impermeables al agua, pero en presencia del ADH se hacen permeables a través digamos, proliferación de las acuoporinas 2, acuoporinas 3 y acuoporinas 4. Esas eran las células principales. Las células intercalares se denominan intercalares A e intercalares B. Las intercalares A, ¿qué hacen? Aumentan la secreción de hidrogeniones y reabsorben bicarbonato. Entonces aquí se va a producir secreción de hidrogeniones y por cada hidrogenión secretado se va a absorber un bicarbonato. Esto también lo hace en presencia de la aldosterona y aumenta, favorece, por lo menos en los casos de los pacientes que presenten un hiperaldosteronismo, entonces van a presentar una alcalosis metabólica porque va a haber un aumento en la reabsorción de bicarbonato. Las células intercalares B solamente se encargan de la secreción de bicarbonato. En la parte cortical del túbulo colector, el potasio, se va a producir una reabsorción de sodio y una secreción de potasio a expensas de la hormona aldosterona. Allí va la amilorida y la espironolactona, son diuréticos que van a inhibir la aldosterona y por lo tanto se va a producir una diuresis con ahorro de potasio. En la parte externa del túbulo colector, el medular externo, la mayoría de estas células son de tipo intercalares.
Entonces allí se va a secretar hidrogeniones mediados por ATPasa hidrogenión y ATPasa potasio hidrogenión. Las enzimas ATPasas hidrogeniones son estimuladas por la acidemia y la aldosterona y juegan un papel importante en la acidificación de la orina, reabsorben potasio en la hipocalemia severa a través de la enzima ATPasa potasio, y estas células, las células intercalares del túbulo colector externo, son impermeables al agua, pero su permeabilidad se va a ver influenciada por la presencia de la hormona antidiurética, ya dijimos, a través de las acoporinas 3, 2, 3 y 4. En esta parte del túbulo colector medular es importante porque allí es donde se va a producir la concentración de la orina. En el túbulo colector medular interno, en relación con la reabsorción de sodio, el sodio difunde pasivamente a través de los canales de sodio y ahí es sensible a la amilorida. Favorece la reabsorción de cloro por vía paracelular. En relación a los hidrogeniones, se secretan hidrogeniones estimulados por la acidemia y la aldosterona, y en relación al potasio, se reabsorbe potasio, y en los estados de hipocalemia, o sea, se reabsorbe potasio en los estados de hipocalemia, pero se secreta en estados de hipercalemia. O sea que la reabsorción de potasio en el túbulo cortical medular va a depender del aporte de potasio en la luz del túbulo. En relación al agua, vamos a encontrar que es impermeable al agua, pero que en presencia de la hormona antidiurética va a aumentar la permeabilidad del agua. Y en relación a la urea, es altamente permeable en un estado basal y es 4 veces permeable cuando está en presencia del ADH, lo que quiere decir que la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad de la urea a nivel del túbulo cortical, tanto medular como cortical. Perdón, tanto medular interno como medular externo. El asa de Henle. El asa de Henle entonces tiene una porción descendente, la horquilla, una porción delgada ascendente y una porción gruesa ascendente. La rama descendente es permeable al agua, o sea que hay salida de agua de la luz del túbulo hacia el intersticio, y vemos cómo la osmolaridad que viene del filtrado y del túbulo contorneado proximal de 300 miliosmoles se va concentrando en la medida que el fluido va pasando por vía descendente, porque en esta porción descendente es permeable el agua, lo que permite salida del agua, pero es impermeable el sodio. Entonces vemos cómo la osmolaridad se va concentrando en la medida que va difundiendo el fluido tubular. En la porción ascendente vemos que la porción delgada y gruesa es impermeable al agua. La porción delgada y gruesa es impermeable al agua, o sea que de aquí no sale agua, ¿ok? La porción delgada es permeable al cloruro de sodio y la porción gruesa es impermeable al sodio, al cloro y a la urea. O sea, ya esta porción gruesa es impermeable al cloro, al sodio y a la urea. Vemos entonces que la forma U permite el flujo en direcciones opuestas, que es lo que se conoce como el mecanismo de contracorriente. Entonces, ese mecanismo celular de reabsorción de iones y agua en el asa de Henle es lo que se conoce como el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Qué ocurre allí? Es el proceso por el cual la osmolaridad de la médula renal aumenta 300 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. ¿Por qué ocurre esto? Como vemos, en la primera porción, la porción descendente, el asa Henle, dijimos que era permeable al agua. Entonces a la médula le está ingresando a la parte medular, porque si vemos esta línea que está aquí, esto sería la corteza y esto sería la médula. Entonces vemos que la parte medular, como le está entrando agua, eso hace que la médula se vaya diluyendo y el fluido tubular se va concentrando. Entonces, una vez que iniciamos en la rama gruesa entonces es impermeable al agua, pero es permeable al cloruro de sodio. Entonces vemos cómo en esta parte va saliendo sodio y nos sale agua, lo que hace que el contenido del fluido se vaya diluyendo, pero la médula se va concentrando.
La proteína transportadora en la rama gruesa, tenemos entonces que hay una proteína transportadora de sodio, 2-cloro y potasio de la membrana luminar del intersticio medular. Es un tipo de transporte antipor porque sale un sodio, se reabsorbe un sodio y un hidrogenio se reabsorbe un sodio y se secreta un hidrogenio que permite la reabsorción de bicarbonato. La membrana vasolateral está la enzima ATPasa sodio-potasio que saca el sodio. Y esta es impermeable al agua en la porción ascendente. Ya en esta porción es impermeable el agua, entonces vemos cómo se empieza a diluir la orina. Entonces, la osmolaridad del intersticio va aumentando debido pues a que aquí es permeable el agua, hay salida del agua de la luz del intersticio, de la luz del túbulo hacia el intersticio, y vemos cómo se va diluyendo, pero en la medida que vamos descendiendo se va concentrando porque aquí es impermeable al agua y entonces empieza a salir sodio y este proceso es lo que se conoce como el proceso de contracorriente. Entonces, que aquí hay agua, pero de aquí sale sodio, entonces eso hace que el intersticio se mantenga más concentrado. El mecanismo que mantiene la hiperosmolaridad del intersticio medular va a depender entonces del intercambio contracorriente de los vasos rectos, característica de los vasos rectos, permeabilidad. Rama descendente y ascendente de los vasos rectos son permeables al agua y los solutos. Esto permite que la sangre que fluya equilibre con el intersticio medular hipertónico y la forma de U permite la contracorriente. Bajo flujo sanguíneo, si se mantiene el flujo sanguíneo en la región medular, se afecta la capacidad renal de concentración debido a que se modifica la osmolaridad del intersticio medular. Y ahí juega un papel importante las prostaglandinas produciendo vasodilatación de las vasas rectas. La formación de la orina concentrada. ¿Cuál es el proceso que genera un intersticio medular hiperosmótico? Como dijimos, entonces la asa descendente es permeable al agua y la ascendente es permeable al sodio. Esa disparidad entre la ascendente y la descendente es lo que va a originar ese equilibrio osmótico, ya que el sodio se reabsorbe en el asa ascendente, el intersticio hiperosmótico estimula la reabsorción de agua a partir del asa descendente, se establece un flujo dentro del túbulo, entra más fluido isotónico en la ascendente y este proceso de salida de agua y salida de sodio se va repitiendo de manera que hace que el intersticio mantenga una osmolaridad elevada. El mecanismo de concentración de orina, entonces tenemos que la recirculación de la urea mantiene elevada la osmolaridad del intersticio medular, aporta el 40% de la osmolaridad, eleva la osmolaridad a 500 miliosmoles, elimina orinas concentradas y secretan grandes cantidades de urea con poco volumen de orina. El mecanismo que produce esa orina concentrada es que la urea se reabsorbe en el túbulo contorneado junto con el agua, el asa de Henle gruesa ascendente, el túbulo distal colector cortical y el medular son impermeables a la urea, el colector medular interno es permeable a la urea en presencia de la hormona antidiurética y en presencia de hormona antidiurética los colectores corticales y medulares son permeables al agua y concentra la urea en la luz del túbulo. La concentración y dilución de la orina entonces va a depender, es consecuencia de la reabsorción de sodio 2-cloro por rama de Henle que llega al inicio del túbulo distal un fluido hipotónico con respecto al plasma. Entonces vemos como cuando llega ya la orina o el fluido intratubular, cuando llega ya al túbulo contorneado distal, vemos que ya llega a una dilución de 100 miliomoles por litro.
Y las variaciones de la osmolaridad del fluido van a depender de